Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Ayer miré justo en una gasolinera y estaba como a 2,03 y hoy está a 1,84 me parece. Así que sí, algo se nota. Claro, de pasar de 2 euros en un día a 1,67 se nota, sí, desde luego. Solía echar unos 70 euros y se me ha ido a 90. Vuelvo a recuperar un poquito menos, pero bueno, 75, 80 por ahí. Pues me parece que ha bajado, pero que no ha bajado lo suficiente. Hoy sí empiezan a aplicarse en todas las gasolineras de nuestro país los descuentos del 21 al 10% en el IVA de la gasolina y el diésel, una de las medidas aplicadas por el Gobierno para intentar contener los precios de una crisis energética que amenaza con ir a más por la guerra en Oriente Próximo. Donald Trump ha amenazado en las últimas horas a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no reabre el estrecho de Hormuz en las próximas 48 horas. Es algo de lo principal de un domingo en el que el sol brilla en prácticamente toda la península y Baleares, los chubascos hoy intermitentes en puntos de Andalucía o del Mediterráneo, y en Canarias los avisos por olas y lluvia pasan ya a nivel amarillo. Beatriz Carmona, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. La borrasca Teres por fin amaina dejándonos un cielo despejado en casi todo el país, aunque la tarde traerá algunas lluvias en Figueres, Badajoz y sobre todo en zonas del sur como Huelva, Córdoba o Granada. La situación en Canarias mejora, pero seguimos con tormentas en las islas de Santa Cruz de Tenerife, La Gomera o Palmas de Gran Canaria. Los termómetros ahora mismo marcan una media de 15-16 grados en la península, llegando a máximas de 19-20 en puntos de Galicia, Cataluña y Andalucía, marcando los 21 en Sevilla. Y en los deportes domingo con muchísimo deporte. Tenemos ahora mismo ya en directo el Barça y esta noche derbi madrileño ante José Antonio Duro. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Es un domingo con mucho fútbol y con el Barça ganando ya esta hora, camino de la media hora de partido en el Camp Nou. Ha marcado Ronald Araujo y el conjunto de Hansi Flick, el líder de la Liga, que está por delante en el marcador en la media hora de choque. 1-0 ante el Rayo Vallecano. A la tarde nos deja un Celta Alavés y un Athletic Real Betis en un día en el que, antes del parón, tenemos a las 9 un derbi madrileño en el Santiago Bernabéu. Lo contamos en Carrusel entre el Real Madrid, hoy con Mbappé, y el Atlético de Madrid. Hora 14. Aida Bao. Estados Unidos e Irán elevan la apuesta y amenazan con unas consecuencias aún mayores de la guerra para la economía mundial. Central Command executed one of the most powerful raids in the history of the Middle East, totally obliterating every military target in Iran's crown jewel, Karg Donald Island. Trump lanza un ultimátum a los iraníes y les dice que si en 48 horas no reabren el estrecho de Hormuz, atentarán directamente contra sus centrales eléctricas. Irán replica que Hormuz ya está abierto al tráfico marítimo, salvo a los que considera países enemigos. Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Ese es precisamente el mensaje, que el estrecho de Hormuz está abierto para todos, salvo para los que ellos consideran enemigos, que son Estados Unidos e Israel, y también sus aliados. Lo dijo ya el viernes el ministro de Exteriores iraní. Por Hormuz pueden navegar todos los barcos menos nuestros rivales, aseguró. Trump ha elevado el tono y les ha amenazado, como dices, Aida, con bombardear todas sus centrales eléctricas si no dejan transitar por esa zona del Golfo a todas las embarcaciones. Irán ya ha respondido que si hacen eso, ellos atacarán sus plantas energéticas en la región. Y este es precisamente el momento en el que un misil iraní impactaba cerca de una planta nuclear israelí en Dimona. Teherán lanzó otro ataque contra Arad, al sur de Israel. Esos dos grandes bombardeos han provocado más de 120 heridos y pone de manifiesto que la cúpula de hierro de Netanyahu no es infalible. Este que habla es Katz, el ministro de Defensa israelí, que hoy ha anunciado una pequeña operación terrestre en el sur del Líbano para destruir un puente que, según Israel, utiliza Hezbollah para trasladar armamento. Hora 14. Aida Bao. Trump amenaza con atacar las infraestructuras eléctricas de Irán, así que ¿qué consecuencia tendría eso para los iraníes? Y ya no solo para el mercado energético, sino también en materia militar y de seguridad. Saray González ha preguntado hoy a los expertos. Saray, buenas tardes. Buenas tardes. En los últimos años, Irán ha experimentado un crecimiento muy importante de la producción eléctrica, que ahora mismo llega a una capacidad cercana a los 100.000 megavatios. Para que se haga una idea, España llega a los 147.000. Jorge Morales, especialista en energía, asegura que este ataque no solo supondría una lógica paralización del país, sino que constituiría un ataque directo sobre su población. Ya a estas alturas de finales del invierno, principios de la primavera,
tienen ya cerca de 30 grados, es que quedarse sin electricidad complica muchísimo la vida de los ciudadanos. Es un ataque directo a la población civil, claramente. A nivel global, el conflicto podría escalar rápidamente. Irán ha avanzado significativamente en su programa nuclear, enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza, cercano al 90% necesario para su uso armamentístico. En otros complejos donde hay uranio enriquecido y que vimos que se atacaron ayer, la situación es aún peor, porque en una central nuclear el uranio tiene una concentración del orden del 5%. En una bomba atómica es por encima del 90%. Creemos que Irán no ha llegado a enriquecer el uranio hasta el 90%, pero sí al 50%. De momento, el Organismo Internacional de Energía Atómica no ha detectado niveles anormales de radiación en la zona, a pesar de que hace unos días fue atacada una estructura a 350 metros de la central nuclear iraní. El bloqueo en el estrecho de Hormuz no solo está afectando a la economía global, la guerra está perjudicando también a quienes peor lo pasan en el mundo, millones de personas que en muchos casos ni siquiera están en esa región. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, si el conflicto en Irán persiste hasta el verano y el precio del petróleo se mantiene por encima de los $100 el barril, 45 millones de personas más podrían verse arrastradas al hambre aguda este año. ¿Por qué? Pues porque por ese estrecho de Hormuz pasa comida y medicamentos de las organizaciones humanitarias que después va hacia Asia o hacia África o hacia el África subsahariana. Belu Jiménez. La subida de los costes y el bloqueo en Hormuz, que también sufren muchas ONGs, pone en riesgo la alimentación de varias regiones vulnerables del mundo. Jean-Martin Bauer es jefe de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Se produciría un aumento del 24% en el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en Asia, y también habrá un aumento en el África subsahariana. Países como Sudán, Yemen, Somalia o Afganistán, que por su posición geográfica y su dependencia a los fertilizantes, van a sufrir aún más las consecuencias. Además, las nuevas rutas aumentan los tiempos y retrasan los envíos. Sofi Flores es responsable de la cadena de suministro de Médicos Sin Fronteras. Lo que añade un 10-14 días en los tiempos de transporte. Además, el precio del transporte marítimo también sube. Cada contenedor marítimo de $1.000 a $4.000 extra. Entonces, Ricardo Pires es portavoz de UNICEF y explica cómo están haciendo frente al bloqueo. Hemos obtenido un compromiso de los principales transportistas para suspender temporariamente esos recargos para la carga humanitaria. O sea, un parche que no sirve a largo plazo porque los proveedores tampoco podrán aguantar estos costes infinitamente. Desde Médicos Sin Fronteras creen que a nivel diplomático se debería presionar para facilitar el transporte de la ayuda humanitaria, aunque desde UNICEF remarcan que la única solución viable es el fin de las hostilidades. Trump está enfadado porque sus socios no quieren enviar buques para intentar reanudar esa circulación del crudo en el estrecho de Hormuz, una situación, recordemos, que él provocó de forma unilateral junto a Israel. Así que esta semana ha llegado Trump incluso a deslizar la idea de que Estados Unidos salga de la OTAN. ¿Pero es eso posible? Y en caso de serlo, ¿qué consecuencias tendría Arián Suárez? Expertos como Juan Luis Manfredi, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, apuntan a una desintegración. La OTAN no puede existir sin Estados Unidos, no solo por los presupuestos, sino también por la industria de la defensa, la formación de los oficiales, las operaciones conjuntas, la capacidad militar. En cambio, posturas como la de Sara Núñez de Prado, profesora del área de Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos, señalan una posible supervivencia con condiciones. Mi opinión es que la OTAN podría sobrevivir sin Estados Unidos, si se dieran una serie de condiciones, pero para eso pues tiene que contar con Turquía como un aliado fiable. Es el primer país de Europa militarmente hablando. Por otro lado, los europeos tendrían que unirse y trabajar realmente juntos en materia de defensa. No obstante, ambos expertos apuestan a que este es un escenario poco probable, dadas las consecuencias estratégicas, políticas y militares para Washington. La falta de colaboración que se está encontrando Trump con la guerra en Oriente Próximo no solo afecta a Hormuz, también, por ejemplo, a la utilización de las bases que tiene en Europa. Y de nuevo ha respondido con amenazas. Dice Trump que se plantea retirarse de las bases que tiene en países como España. En nuestro país hay dos, que están en Andalucía, en Rota y en Morón, y estas bases permiten a Estados Unidos albergar barcos y aviones, reabastecer combustible y servir de centro de mando. Son fundamentales para la seguridad estadounidense y también para su geoestrategia. Pero también son muy importantes para España. Vamos a Andalucía. Jaime Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Las bases de Rota en Cádiz y Morón en Sevilla no solo son enclaves estratégicos de la OTAN, también
un motor económico clave en Andalucía. La derrota concentra el mayor impacto, mueve cada día entre 11.000 y 12.000 personas con unos 5.500 trabajadores españoles, además de personal estadounidense y empresas auxiliares. Su actividad genera en torno a 600 millones de euros al año y sostiene miles de empleos directos e indirectos, incluidos contratos en el sector naval que superan los 800 millones. En Morón el peso económico es menor, pero clave a escala local. La base mantiene en torno a 250-300 trabajadores españoles, además de personal estadounidense y un ecosistema de empresas auxiliares vinculadas a mantenimiento, logística o servicio. Tras los recortes de plantilla de los últimos años, su impacto directo es más limitado, pero sigue siendo esencial para la economía de la comarca. Más allá del empleo, Rota alberga el escudo antimisiles de la OTAN y Morón es una base logística esencial para operaciones en África y Oriente Medio. Pues la guerra, sus derivadas y sus consecuencias que han empezado a notarse ya en la cartera de los ciudadanos también en España. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Y por eso hoy ya sí empiezan a aplicarse los 2 decretos ley aprobados por el Gobierno y publicados este sábado en el BOE. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos por las rebajas fiscales del 21 al 10% del IVA. Hoy notamos ya que nos cuesta menos llenar el depósito del coche. Sí, según los cálculos del Gobierno, la rebaja fiscal en los carburantes va a suponer un ahorro de 30 céntimos de euros el litro para la gasolina y de 23 céntimos en el gasoil. Si miramos los datos actualizados del Ministerio de Transición Ecológica, lo cierto es que este domingo los precios en las gasolineras no han bajado tanto respecto al sábado, pero aún así llenar un depósito de 55 litros con gasolina es hoy unos 11 euros de media más barato que ayer, y con el gasoil el ahorro es de algo más de 8 euros por depósito. También vamos a notar descuentos, Carlos, en la factura de la luz o del gas. Sí, la reducción de los impuestos eléctricos va a hacer que el recibo de la luz se abarate cerca de un 13%, según las estimaciones del comparador de tarifas Electra. Es decir, en un recibo mensual de unos 64 euros, el ahorro sería de 8,5 euros. En el caso de la factura del gas, la OCU calcula que la rebaja del IVA se va a traducir en un ahorro de casi 20 euros semanales para un hogar medio con el nivel de consumo de los meses de calefacción. Además, está congelado el precio máximo al que se vende el butano y el propano. Se activan cambios además para los que a partir de hoy tengan que renovar su contrato de alquiler. Al margen de que el decreto pueda decaer en el Congreso, durante los próximos 30 días los caseros no podrán subir más de un 2% el alquiler a los inquilinos que tengan que renovar su contrato. Solo podrá subir por encima de ese tope si el propietario no es un gran tenedor y lo ha pactado con el arrendatario. Además, los contratos de alquiler que venzan antes de 2027 se prorrogarán automáticamente un año. Esto para todos los mortales. Y además, quienes se dediquen al campo, a la pesca o los transportistas cuentan con descuentos profesionales específicos. Agricultores, ganaderos y pescadores van a tener una ayuda de 20 céntimos de euro por cada litro de gasóleo profesional que compren, un descuento del que también se beneficiarán los profesionales del transporte por carretera de mercancía y pasajeros, es decir, camiones, furgonetas, taxis, autobuses o ambulancias. Además, los agricultores también van a recibir ayudas directas para la compra de fertilizantes. Pues vamos a ver si se nota en las gasolineras, que es quizás el efecto más inmediato que vemos hoy. En una gasolinera en el centro de Santiago de Compostela está nuestra compañera Lara Salgado. Boa tarde, ¿qué imagen hay hasta ahora? Boa tarde, Aida. Pues con mayor afluencia que en las primeras horas del domingo, aquí el precio del combustible no ha bajado tanto como apuntabais ahora, como estima la patronal, esos 30 céntimos por litro, sino que ha bajado algo menos, unos 15 céntimos el litro de diésel y hasta 20 la gasolina sin plomo, y por eso la imagen hasta ahora es la de los compostelanos intentando aprovecharse de estos descuentos que alivian el bolsillo de muchos. La verdad que sí, que he estado esperando al nuevo decreto del Gobierno para llenar el depósito ahora. Hemos venido de viaje y la verdad que 20 céntimos es mucha diferencia. Es cierto que no eché gasolina hasta ahora, entonces no lo noté. Noto más la subida que hubo desde toda esta situación que ahora la bajada. Solía echar En este surtidor el litro de diésel se sitúa en el euro 84, bastante por debajo de esos 2 euros del viernes pasado, y la gasolina baja del euro con 70. Esto significa que llenar el depósito aquí, en esta gasolinera en Santiago, cuesta de media unos 8 a 10 euros menos que hace un par de días. Salgado, gracias. Hasta luego, Aida. Eso en Galicia. A ver si en Madrid está la gente más o menos enterada de los descuentos. Pablo Seguí está en una gasolinera en el centro de Madrid. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. En esta estación de servicio no hay colas de coches. Los clientes que llegan a repostar no tienen que esperar para hacerlo. Muchos de ellos, conductores habituales, están enterados y satisfechos de la rebaja impositiva que hace que aquí el diésel se venda a 1,8 euros el litro, cuando ayer estaba a más de 2. Lo mismo con la gasolina, que ha bajado 30 céntimos hasta los 1,6. Claro, de pasar de 2 euros en un día a unos
1,67 se nota, sí, desde luego. Subido con respecto a cómo estaba hace unos días, pero bueno, luego ha vuelto a bajar gracias al paquete de medidas. Pues me parece que ha bajado, pero que no ha bajado lo suficiente. Sin embargo, las miradas de muchos de estos clientes, e incluso algunos viandantes, se dirigen con cierta resignación a la pantalla luminosa de precios que, pese a las rebajas fiscales que hoy entran en vigor, siguen mostrando cifras todavía superiores a las que se ofertaba el crudo antes del inicio de la guerra. Pues así está la situación en las gasolineras hoy, pero los trabajadores del campo piden más y con más antelación. Yo, como agricultor profesional, pienso que estas medidas las deberían de haber optado pues, mucho antes, porque en 2 semanas subió el gasoil 60 céntimos de la noche a la mañana, como quien dice, y esto pues a un agricultor como yo, que consume unos 2.000 litros de gasoil mensuales, pues esto nos ha supuesto un incremento de unos 1.200 euros mensuales más, con el mismo producto, habiendo reservas aquí en España. O sea, esto la verdad que lo sufrimos somos los profesionales, o sea, los camioneros, los agricultores, que somos los que más gasoil consumimos, porque al fin y al cabo, una persona con un coche que vaya al trabajo, lo que sea, esto le supondrá pues unos 50 o 100 euros más, pero yo estoy hablando de cantidades multiplicadas por 10 y es una explotación mediana. O sea, no me quiero imaginar una explotación grande con tractores mucho más grandes que consuman mucho más gasoil. O sea, esto es ya es una cosa seria, que te juegas el pan. Entonces, pues lo veo bien y lo veo mal. Esta situación que describe Germán, agricultor en Belmonte, en Cuenca, es la realidad de muchos profesionales del campo que piden más ayudas. Por lo pronto, el Gobierno promete estar atento para que las petroleras no traten de trampear las que ya están en vigor. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Es algo en lo que el Ejecutivo lleva insistiendo desde el viernes y sobre lo que ha vuelto hoy Carlos Cuerpo en una entrevista en El País. Pedir los datos necesarios para hacer un seguimiento totalmente transparente de la fijación de los precios en el día a día de las más de 12.700 estaciones de servicio que tenemos en España, para garantizar que este dinero público a través de esos menores impuestos acaba en el bolsillo de los ciudadanos. Mientras en el PP sigue sin aclarar qué votará en el Congreso acerca de esas medidas, hoy el vicesecretario popular Jaime de los Santos ha dedicado su intervención a estirar el chicle de la pelea entre los socios del Ejecutivo, que se saldó, recordamos, con el acuerdo y la aprobación de los 2 decretos de medidas contra los efectos de la guerra. Y lo ha hecho así Jaime de los Santos. Fue aprobado a cachitos, en un Consejo de Ministros casi dinamitado, en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera. Después de estas palabras, ha dicho que la política debe buscar consensos y tener educación. De los Santos es el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular. El jueves que viene irá el decreto de las medidas fiscales al Congreso y el de la vivienda todavía no tiene fecha, pero el Ejecutivo quiere agotar plazos, o sea que puede ir a la Cámara Baja en un mes. La clave ahora está en saber hasta qué punto llega esta crisis energética y cuánto se va a estirar. El precio del petróleo supera por primera vez los $100 por barril desde el año 2022 y para ver una bajada, ya dicen los expertos que va a haber que esperar, va a tardar y va a ser lenta. Así que nosotros hoy nos hemos preguntado qué ocurriría si el petróleo se mantiene a corto y medio plazo por encima de esos $100 por barril. ¿Qué efectos tendría para la economía española? Jordi Fábrega. Desde el primer día se nos dijo que la guerra iba a traernos precios más altos y un parón del crecimiento económico, pero a medida que pasan los días, los pronósticos empeoran, especialmente esta semana cuando el precio del petróleo se ha consolidado por encima de los $100, algo que puede llevar a que la inflación en España llegue de media este año al 4%, según calcula Raúl Vínguez, director de estudios de la Cámara de Comercio de España. En este caso, las consecuencias en términos tanto de inflación como de crecimiento económico serían mucho más graves para la economía española, y con unas políticas a incorporar por parte del Banco Central Europeo vía endurecimiento de la política monetaria más probables. Hay 2 claves que determinarán el impacto económico final de la guerra. La primera es su duración y la segunda la magnitud de los daños en las instalaciones energéticas. Hora 14, el láser. Aida Bao. En Zaragoza, en Aragón, esta mañana se han convocado 4 concentraciones para condenar el crimen machista de Silvia, asesinada ayer por su exmarido a tiros y en plena calle. El asesino se suicidó después y tenía licencia de armas deportivas. Con respecto a este asesinato, además de las concentraciones, tenemos otra novedad esta mañana. La familia del agresor, la familia del asesino, avisó al 112 de que él quería acabar con todo
horas antes del crimen. Es una información de nuestros compañeros de SER en Zaragoza. Esther Orera, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Se produjeron apenas una hora antes del fatal desenlace. El 112 entró en primer lugar la llamada de la madre y en ella aseguraba que su hijo le había amenazado con estar dispuesto a acabar con todo. También indicaron que sufría depresión desde hacía meses. La llamada fue comunicada a la policía, que se desplazó hasta el negocio que regentaba en Delicias, otro barrio de la ciudad al que sucedió el crimen, que fue en Las Fuentes, pero ya no estaba allí. Poco después fue su hija la que también llamó al 112 para advertir que su padre había enviado un mensaje a toda la familia diciendo que no podía más y que iba a acabar con todo. No tardó en producirse el asesinato sobre las 9:20 de la mañana con numerosas llamadas al 091. Y en Torrevieja, en Alicante, han declarado esta mañana 2 días de luto oficial por el asesinato de la niña de 3 años que murió a manos de su padre este sábado. Esto después de una mañana en la que ha tenido lugar un minuto de silencio en su memoria. Radio Alicante, Elena Escudero. Torrevieja se ha volcado al mediodía en este acto de repulsa por el terrible asesinato de la pequeña de 3 años a manos de su padre, lo que sería un nuevo caso de violencia vicaria. Es hoy este municipio un pueblo conmocionado, con banderas a media asta en el primer día de luto oficial. Eduardo Dolón, alcalde. En nombre de todos los torrevejenses, estar al lado de ese hombro que ahora mismo está pues muy dolido, ¿no? Es un varapalo muy duro para la ciudad de Torrevieja, ¿no? Nunca hemos sufrido algo así, ¿no? El cuerpo de la pequeña y de su padre, recordamos, fueron localizados en la noche del viernes en la casa del progenitor. La madre y expareja alertó a la Guardia Civil al no poder localizarlos. No había denuncias previas por maltrato, pero el hombre sí habría amenazado a la madre con hacer daño a la niña si no abandonaba a su actual pareja. Seguimos recordando que el 016 es el teléfono contra la violencia machista. Está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. Cuba se ha vuelto a sumir en la oscuridad. La isla ha vivido hace unas horas un nuevo apagón nacional, es el 7º en año y medio. La situación para los en torno a 10 millones de personas que viven allí es delicadísima, mientras continúan de forma discreta las conversaciones entre Washington y La Habana. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Es el tercer apagón general que sufre Cuba desde que Estados Unidos privó al país de suministro energético y se estima que podría durar unas 40 horas. Durante la noche, algunas personas han salido a la calle para denunciar la situación precaria con una cacerolada. El presidente Díaz-Canel ha reconocido que ya no tienen reservas de petróleo y autoridades del gobierno dicen que llevan 3 meses sin recibir suministro de diésel o gasolina. La isla solo produce un 40% del combustible que necesitan para mover su economía. El apagón ha coincidido con el segundo día de la visita de más de 600 activistas que llevan ayuda humanitaria a la isla y con una situación delicada entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las conversaciones continúan, pero no han especificado en qué tono o si hay algún resultado. En cualquier caso, la prensa estadounidense asegura que el gobierno de Díaz-Canel, elegido a dedo por Raúl Castro en 2019, está muy debilitado y que Trump busca forzar su dimisión. Y en Francia celebran hoy las elecciones municipales. Todo el país va a las urnas para decidir a sus líderes locales y sobre todo genera expectación saber si la alcaldía de París va a quedar en manos de la izquierda y cuánto poder consigue ganar la extrema derecha en los ayuntamientos franceses. Corresponsal Lucía Riera, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Sí, porque la capital francesa podría virar a la derecha por primera vez en 25 años de hegemonía socialista, los últimos 12 con Anne Hidalgo al frente. La derechista Rachida Dati cuenta con el respaldo externo de la ultraderecha para vencer al izquierdista Emmanuel Grégoire, que va a sufrir la competencia de la Francia insumisa en esta triangular. Grégoire sigue encabezando los sondeos, pero por muy poco. Estaremos pendientes también del resultado en la segunda ciudad de Francia, Marsella, donde el alcalde saliente de izquierdas, Benoît Payan, parte como favorito para frustrar el sueño de la ultraderecha de conquistar una gran ciudad. Más ajustado aún está el duelo en Lyon, símbolo de la ola ecologista de 2020, que podría caer en manos del derechista expresidente del Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Con una participación que ha subido un punto respecto a la primera vuelta, Francia decide en la última gran cita electoral antes de las presidenciales del año que viene. Eso en Francia. Y en Italia hoy se vota un referéndum constitucional. Los italianos deciden si modifican 7 artículos de su constitución, cambio que busca garantizar la independencia judicial y separar las carreras de jueces y fiscales. Una votación, la de hoy, que también se interpreta como un plebiscito a la fortaleza de Giorgia Meloni. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes.
tardes. Buenas tardes. Meloni no va a dimitir si pierde, así lo ha dicho cuando en Italia no se olvida la caída en desgracia del ex primer ministro Renzi, que tuvo que dimitir en el 2016 tras perder el último referendo celebrado en Italia. Al pedir el sí, como toda la derecha, la presidenta del Ejecutivo ha optado por una campaña de miedo. Si no se aprueba la reforma de la justicia, ha dicho Meloni, tendremos magistrados mucho más negligentes y ha advertido a los votantes italianos, tendremos más inmigrantes ilegales, violadores, pedófilos y traficantes en libertad que van a poner en peligro vuestra seguridad. Todos los partidos de la oposición le han contestado pidiendo el no a la reforma. Se vota hoy domingo y mañana lunes por la mañana. Hora 14. Aida Bao. En donde de momento no se vota es en Ucrania. Zelensky ha visitado esta semana nuestro país y se ha llevado bajo el brazo 1.000 millones de euros más para luchar contra Putin en la guerra, porque la guerra en Oriente Próximo también le está afectando para mal. El levantamiento de las sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso ha provocado que Putin pueda enriquecerse y por tanto rearmarse con más facilidad frente a los ucranianos. El caso es que a Zelensky esta situación, por paradójico que parezca, le favorece políticamente. Las elecciones presidenciales estaban previstas para el año 2024, pero la guerra lo ha paralizado todo y ahora el escenario no favorece que se produzca esa convocatoria, Antonio Martín. Se especulaba con ello, pero Zelensky finalmente no ha convocado elecciones coincidiendo con el aniversario de la invasión y eso abre la puerta a nuevos escenarios y perfiles políticos. Hablamos con el analista Maxim Bolik, quien cree que Ucrania necesitaría al menos medio año para celebrar unas elecciones con un censo fiable. Desde el punto de vista técnico, material y de seguridad, Ucrania no está preparada para celebrar elecciones en el corto plazo durante la ley marcial. Zelensky se mantiene como favorito en las encuestas, pero emerge entre los candidatos el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, enfrentado con Zelensky por la gestión de los cortes de electricidad en la capital y otros perfiles derivados de la guerra. Existe una demanda creciente de una mayor presencia de militares y veteranos en los niveles local y parlamentario. Avisa este experto de que la ciudadanía valora especialmente a posibles candidatos que hayan estado en el frente, pero también que los ucranianos son conscientes de que convocar las elecciones antes de tiempo puede dar más ventaja a Rusia. La semana termina también después de un clarísimo acercamiento del rey Felipe VI a México. También ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, y hay mucho abuso. El monarca dijo que, entre otras cosas, hubo mucho abuso en la conquista de México. El gobierno lo apoyó, el PP lo criticó, pero todo esto nos lleva a saber qué es lo que se le está enseñando a las futuras generaciones en España, que al final son las que van a conformar el futuro imaginario social de nuestro país. Lorena Carramolino ha investigado cómo se enseña en los institutos españoles esa colonización española de América. Según la ley educativa en España se estudia los descubrimientos geográficos, conquista y colonización de América. Después, cada comunidad autónoma en sus competencias desarrolla los contenidos. Por ejemplo, el País Vasco añade el término de exploración y luego está el criterio de cada profesor. Pero en general, con la última reforma educativa, se hace hincapié que en los descubrimientos también hay que hablar del choque de cultura, la aculturación. Óscar Hernández es profesor en un instituto público de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, evidentemente, ahora se dan muchos más puntos de vista que siempre es la historia mucho más verídica. Esto en la actualidad, pero si echamos la mirada atrás... Los signos evangelizadores y el valor de las leyes de Indias están también presentes, así como la gesta del descubrimiento. En el franquismo se enseñaba este hecho histórico de forma propagandística, según Cosme Gómez, profesor en la Universidad de Murcia y especialista en educación histórica. Todo cambió en la década de los 80. El relato que se cuenta se ha modificado con respecto, por ejemplo, a ese relato evangelizador de la época franquista, pero todavía seguimos minimizando esos abusos. A pesar de ello, los expertos coinciden en algo. Este temario, que se da en quinto de primaria y segundo de la ESO, es decir, a niños de 10 y 13 años, es un contenido muy liviano y acorde a la edad en la que se imparte. Y hoy nos vamos con el estreno del fin de semana en los cines, que es Blanca Navidad, la nueva peli de Almodóvar. Pepa Blanes. Amarga Navidad cuenta con una estructura original en la que el director propone aquí un reto mayor. En el que los personajes hablan con su hacedor, con el escritor. Y eso me entusiasmaba la idea, me entusiasmaba y entonces seguí escribiendo. O sea, la posibilidad de que la película de pronto llega un momento en que se da la vuelta y se cuestiona a sí misma con todo el descaro y con toda
esa maravillosa interpretación de los dos. Un juego de matriuscas de directores que escriben y reflexionan sobre lo que están escribiendo. Tenemos al director real, Pedro Almodóvar, el director dentro de la historia, Leonardo Sbaraglia, y la directora que crea el personaje de Sbaraglia, Bárbara Leni. Pero ya sabes cómo es la ficción. Esto no es ficción. Autoficción. ¡Y una mierda! La película es una reflexión sobre los límites de los creadores a la hora de vampirizar a quienes tienen cerca. El momento del escritor solo en su casa, no importa con qué influencias, es un momento absolutamente egoísta y además más vale que sea así, porque es un momento de absoluta libertad, pero en ese momento no piensas en los demás. Ahora, una vez terminado el guión, sí tienes que pensarlo. A sus 76 años demuestra una vitalidad que no para, ya tiene un nuevo guión y una novela para después de Amarga Navidad. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentida y que tengas mucho miedo. El cerebro pasando una mala pasada. Es Amarga Navidad, no Blanca Navidad, la nueva peli de Almodóvar. Así nos vamos. Mañana volverá a 14 con Javier Casal, como siempre. Pasen buena tarde, adiós. Pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, pa' que te la... Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.